La salvación del mundo por culpa de los pocos. Parte primera. Nos dice la Biblia que la humanidad se salvará por culpa de los pocos. El sentido común nos indica que es un símbolo que debe ser interpretado como la aparición de un pequeño grupo de hombres que, con una mentalidad muy elevada y de alta espiritualidad, se moverán entre los hombres de mente común para echar la simiente de un nuevo concepto de la vida, de nuevas costumbres y nuevos hábitos. Es tan poco lo que en este sentido se ha hecho, que podemos decir que todo está por hacerse y es natural. Solo estamos presenciando la culminación de una etapa de evolución social, o sea, el fin de una era o mundo, como lo menciona la Biblia. Y como todo fin de era, presenta una serie de deformaciones con respecto a sus principios básicos. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Es innegable que el mundo se encuentra envuelto en una serie de problemas que tienen a los hombres de gobierno, de la ciencia, así como a los dirigentes sociales, religiosos, etc., en una verdadera inquietud. No se puede detener el avance de la ciencia, y con él el descubrimiento de armas de poder para destruir a la humanidad. No se puede detener el avance, la ciencia. Repetimos, y con él la aparición de las drogas heroicas, así como la superproducción de tipos de medicamentos inyectables, los que, en el bien tienen una finalidad encomiable para determinadas dolencias humanas. Por otro lado, el abuso de ellos constituye un peligro para la salud social. Tal es el caso de los antibióticos, los que, aliviando los efectos de una enfermedad, por el abuso, o a veces por consecuencia, dan origen a nuevos males. Podríamos señalar múltiples problemas de este tipo. El alcoholismo con sus nefastas consecuencias, el abuso del tabaco, el uso de las carnes que es tan pernicioso para la salud. Podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que 3/4 partes de las enfermedades que atacan al hombre de los 25 años en adelante tienen como causa principal la ingesta de toxinas de la carne. Naturalmente que así como el alcoholismo es responsable, podríamos decir, de la mitad de los que ocupan las camas hoy en los hospitales, y de 3/4 partes de los delincuentes que ocupan las cárceles, también el consumo del alcohol, las carnes, tabaco y café son fuentes apreciables de ingresos económicos en casi todos los países del mundo. Eso es lo que constituye la verdadera remora en el problema de la salvación del mundo. Por ejemplo, nadie puede negar que si se suprimiese de la vida humana el uso del alcohol, el tabaco, las carnes, el café, se salvaría el mundo de estos 4 tóxicos, que bien podríamos decir, desde un punto de vista netamente científico, son la vergüenza de la civilización actual. No esperemos que surja un tipo de hombre verdaderamente elevado de una humanidad que actúa bajo el dominio de estos 4 tóxicos. La salvación del mundo por culpa de los pocos. Parte segunda. El mundo tiene que afrontar una gran prueba antes de ver surgir esa nueva raza llamada Hijo del Hombre. Esta prueba consiste en arrancar de una vez por todas hábitos tales como el uso del alcohol, el café, el tabaco y las carnes. No cesaremos en decir que hay que arrancarlos por tóxicos, pero están tan arraigados en nuestra vida que nos parece que, sin ellos, la misma carecería de todo aliciente. No obstante, ya son muchos los que viven felices libres de ellos. Estos son los vegetarianos, cuyo número aumenta más y más cada día. Pero al principio de este tema, hablamos de la salvación de la humanidad, y necesitamos aclarar este punto. No nos referimos a la salvación
desde el punto de vista religioso, cuyo concepto nosotros, al entrar en estudio, respetamos, pero sí a otra salvación, la salvación social. Debemos reconocer que con todos los adelantos modernos, en la mortalidad está disminuyendo. En cambio, aumenta la delincuencia. El abuso de los tóxicos tiende a desequilibrar los nervios de la sociedad y ésta se mueve con un ritmo de agitación. Todo se mueve a prisa, como si el mundo estuviese terminando una tarea por cumplir, una gran orden. El sentido común nos indica que, si esto continúa así, aumentando en forma ascendente, lo que le esperaría a la humanidad sería un caos. Sabemos que en nuestros días cada vez más aumenta el número de los adolescentes que se hacen presa del alcohol y del cigarrillo, con las consabidas consecuencias de perder sus estudios y tomar caminos torcidos. Por otro lado aparecen drogas, pastillas para todo, inclusive para estimular la mente, el ánimo, proporcionar el sueño cuando se pierde por el abuso de los estimulantes, etc. Todo esto es, a no dudarlo, un éxito de la mente científica, la que caracteriza a la humanidad de la nueva era. Pero esto ha tomado un incremento tal que bien podríamos decir que vivimos en la era de los comprimidos. Son muchas las personas hoy que no pueden acostarse sin las famosas píldoras que le ayuden a descansar. Se estima que hoy mueren en México gran cantidad de personas al año por causa de abuso de pastillas. Ya podremos comprender que esta humanidad dista mucho de ser la que represente la culminación de la raza humana. Al contrario, está presentando una degeneración espiritual muy parecida a la degeneración que existió en la antigua Roma. Hasta tenemos la representación de los gladiadores, quienes daban alimento a los instintos bestiales del pueblo, representados por los luchadores y el boxeo. También vemos el reflejo de las carreras de cuadriga, solo que hoy no se usan carros romanos tirados por corceles, sino que se han sustituido por automóviles. ¿Y qué diremos de aquellas fiestas que se daban en honor al dios Baco, el dios del vino, llamadas bacanales? ¿Se han suprimido? No. Hoy existen, pero muy en privado, por supuesto. Pero si bien existen hoy estas cosas, que nos hacen ser pesimistas al pensar en una elevación espiritual para el mundo, también es cierto que ya entre los hombres se mueve el espíritu del Hijo del Hombre, está ya entre los hombres, pero estos todavía no tienen ojos para verle. Viene a transformar las costumbres, a hacer nacer un nuevo concepto de la vida, a traer la luz a los pueblos. La salvación del mundo por culpa de los pocos. Parte tercera. Los representantes de la nueva era ya se están levantando de entre los hombres. Ya se mueve en la sombra el espíritu del Hijo del Hombre, que trae una nueva orientación, un nuevo concepto de la vida, una nueva luz para la humanidad. Estos pocos que salvarán el mundo se destacan, en primer lugar, en su manera de vivir exenta de vicios, no por seguir una línea religiosa, sino sencillamente por profilaxis del organismo. Por la misma razón llevan a cabo una gimnasia al amanecer, después de la cual siempre se bañan con agua a temperatura ambiente. Usan la alimentación vegetariana, balanceada con huevos, leche, mantequilla, queso, nueces, etc. No usan el café ni el té, y como es natural, no usan el alcohol ni el tabaco en ninguna de sus presentaciones. Esta disciplina la enseñan con el ejemplo, para hacer ver que se debe acostumbrar el organismo a defenderse solo de los ataques del mundo exterior, evitando lo más posible
la injerencia de drogas en el organismo, las que lentamente van intoxicándole y van embotando la mente, incapacitándola para aceptar o comprender las verdades superiores. Estos mensajeros nos enseñan que es preferible disciplinar nuestra vida para evitar las enfermedades que crear cada vez más hospitales y drogas para atendernos cuando, por falta de disciplina, estemos agotados o intoxicados. No es crear hospitales y descubrir antibióticos lo que se necesita, sino establecer un sistema de vida social que regule nuestras funciones. Tanto los médicos como los hombres de criterio comprenden en su futuro interno que la humanidad cada vez más pide un sistema sanitario de costumbres. Hay que desintoxicar el cuerpo, así como la mente. Por ejemplo, cuando la humanidad se dé cuenta de que los catarros y resfriados vienen del uso del alcohol, del tabaco, de la carne, del café y del chile, así como de las trasnochadas, y que se curan simplemente con hacer un poco de cultura física y perderle el miedo al baño de agua fría a diario, y con simplemente tomar jugo de naranja con limón, se darán cuenta de cuánto ahorrarán en médicos y boticas, y se darán cuenta también cuán caro resulta el uso de los tóxicos que ocasionan los catarros. Pasemos a otro punto. Los mensajeros que viene esperando la humanidad nos enseñan que la delincuencia se combate con instrucción y disciplina en los penales, porque una penitenciaría no debe ser un lugar de venganza, sino de corrección. Por ejemplo, si un reo que por alguna causa va a permanecer 4 años más o menos en una cárcel, se encuentra con que al entrar será sometido a una disciplina en el comer, no comer carne, no fumar, y que se verá obligado a hacer gimnasia al amanecer y bañarse con agua fría. Y además de esto, estará obligado a estudiar de acuerdo a su categoría o clase. Estamos seguros de que al cumplir su condena, saldrá un hombre distinto, tomando en cuenta que al reo hay que alentarle, estimularle y no reprimirle. Muchos de los reos salen peores de las cárceles por el medio ambiente en que se mueven, por la forma en que se les trata. En el mundo que se avecina, cambiará hasta el sistema de manejar los penales. Gracias, Gurú, Dr. José Manuel Estrada.